Las historias, las campanas y el pan son de San Juan. ¿Cuántas veces me habrás escuchado decir esto? Hubo una época en la que las vidas de nuestra sociedad estaban fuertemente remarcadas por el tañer de estos magnos instrumentos suspendidos en las alturas. Durante aquel tiempo, cuando la religión católica sostenía fuertemente las riendas de la sociedad, palabras como maitines o angelus no eran raras. No como ahora, que seguramente te estarás preguntando qué significaban y con qué finalidad se usaban. Así pues, estas horas u oraciones más importantes del día eran marcadas por el tañer de las campanas. Un detalle que muchas mujeres y hombres de respetable edad recordarán es que antes, al sonar de las campanas, debían hincarse y persignarse, casi sin importar las actividades que estuviesen realizando. Décadas atrás, se utilizaban específicas campanas dependiendo de la estación del año o las festividades. En estos tiempos en que las campanas tenían una mayor relevancia, vivía un hombre, el abad don Juan Nepomuceno Martín Jiménez. Él tenía un vínculo muy profundo con una campana en específico, antes llamada Santa Isabela, mejor conocida desde aquel entonces y hasta fecha de hoy como la Americana. La escuchaba con molta gioia, con mucho deleite, y dicho con sus propias palabras, me gusta, porque suena a fiesta e influye en la alegría. Esto era lo que le decía al hombre que pasó muchos años de su vida en el campanario de nuestra catedral, el señor José de Anda González, mejor conocido entonces como el Chino, quien muy seguramente comprendió el vínculo tan fuerte que había de por medio entre el abad y aquella campana tan peculiar que le elevaba tanto los bríos. Aquella campana, la Santa Isabela, que tenía en aquella época un peso aproximado de 470 kilos, en cuya inscripción se leía la frase María sine originale concepto, María sin pecado original concebido, y fundida en Nueva York en el año de 1882, pronto demostraría algo que a una fecha de hoy todavía es fuertemente creído entre campaneros y solo puede ser entendido entre aquellos que conviven el tiempo suficiente con las campanas. Una frase que ya me habrás escuchado decir, dicha por el difunto encargado del campanario, don Luis: las campanas tienen alma. Finalmente llegó aquel ominoso día, el 14 de agosto de 1969. Ese día, durante los repiques de mediodía y las 3 de la tarde, la campana sonó con su alegre tañer. Para este momento, el abad Nepomuceno se encontraba postrado ya en cama, contando sus últimas horas. Hacia las 6 de la tarde, en el preciso momento en el que el hombre fallecía, la campana se negó a tañer, así sin más, sin ninguna explicación lógica ni mucho menos razonable. Los presentes, entre los cuales posiblemente se encontraba el ya citado José de Anda, el Chino, describieron que el ruido que emitía la Santa Isabela era seco y opaco, más bien parecido al de un bote viejo. Amén que su estructura no presentaba ninguna fisura, sino que por el contrario, estaba en perfecto estado. Pronto corrió el rumor de que la Americana, la Santa Isabela, había entristecido por la muerte del abad, mientras que otros tantos decían que realmente había muerto con él. No importó nada de lo que se hizo después. La campana más nunca volvió a sonar. Hizo falta enviarla a refundición y fue reparada el 15 de abril de 1970. A partir de ahí, su nombre original, Santa Isabela,
fue quedando en el olvido para ser conocida únicamente como María sin pecado original concebido, ya que esta era la única frase que se podía leer en su estructura, y poco después simplemente le quedó su seudónimo de La Americana, pasando a ser considerada como otra campana distinta a la que antes fue. Hasta hace relativamente pocos años volvió a bajarse a refundición, pero esta vez fue por un problema en su estructura. Sin embargo, hoy en día la campana sigue ahí, cumpliendo su función, dejándonos esta anécdota que ya no era tan conocida y que sin embargo todavía puedes encontrarla en algunos libros de historia local. Las campanas tienen alma, decía don Luis, y este servidor que escuchas, quien también llegó a formar parte de este mundo en las alturas, y no solo yo, sino también todos los campaneros, actuales o retirados, quienes dedicaron a las campanas el tiempo suficiente, podemos confirmarlo sin empacho. Las campanas tienen alma. Yo soy Eduardo. Hasta entonces.